¿Qué tal, colegas? Vamos a meternos de lleno en un tema que es un clásico de la urgencia y, por supuesto, una pregunta fija en el EUNACOM, el escroto agudo. Hoy nos vamos a enfocar en su causa más común en adultos, la epididimitis, pero más importante aún, en cómo diferenciarla de esa emergencia que a todos nos quita el sueño. Para que esto quede súper ordenado, vamos a seguir el mismo camino que haríamos con un paciente real. Primero, el cuadro clínico general. Después, la causa, que es lo que nos va a guiar en el tratamiento. Luego, el cara a cara con el diagnóstico diferencial más importante. Después, cómo confirmamos todo esto con exámenes, el manejo práctico y al final, lo más importante, cuándo tenemos que derivar de inmediato. Bien, entremos en materia. Todo comienza así. Un paciente entra al box de urgencia con dolor testicular agudo. Y es en este preciso momento donde tenemos que pensar rápido, de manera ordenada y sobre todo, sin cometer errores. A ver, en un paciente adulto, lo primero que se nos viene a la mente es una epididimitis, que no es más que la inflamación del epidídimo. Y aunque es lo más probable, el verdadero desafío aquí no es pensar en ella, sino estar 100% seguros de que no es la otra cosa. Y aquí está el meollo del asunto, el punto clave de toda esta revisión. La epididimitis es una urgencia, sí, pero la torsión testicular es una emergencia con reloj. Cada minuto cuenta. Omitir este diagnóstico, bueno, las consecuencias pueden ser devastadoras, tanto para el paciente como en el plano médico legal. Perfecto. Ahora, para saber cómo vamos a tratar, es fundamental entender de dónde viene el problema. La causa de la epididimitis cambia radicalmente según la edad y los factores de riesgo del paciente, y entender esto es lo que nos permite empezar un tratamiento empírico con lógica. Esta tabla es nuestro mapa. Miren qué claro. En hombres jóvenes, menores de 35, sexualmente activos, el pensamiento tiene que ser automático. Esto es una ITS hasta que se demuestre lo contrario. Principalmente chilamidia y gonococo. Ahora, si el paciente tiene más de 35 años, el chip cambia. Ahí pensamos en gérmenes del tracto urinario, la típica E. coli, casi siempre asociada a problemas de próstata o alguna manipulación urológica. Y en niños, que es mucho más raro, nos obliga a buscar malformaciones anatómicas. Bueno, llegamos a la parte más importante y rentable de este análisis. Aquí es donde una buena historia clínica y un examen físico bien hecho marcan toda la diferencia. Y esto no es solo para el examen, esto es para la práctica diaria, para la seguridad de la gente que atendemos. Y este, colegas, es el mantra, la frase que tenemos que tener grabada a fuego. Si hay la más mínima duda, la prioridad absoluta es descartar una torsión. Aquí no hay espacio para la especulación. Desmenucemos esta tabla que es oro puro. El inicio del dolor, la epididimitis es lenta, se instala en horas, a veces días. La torsión es un switch, ¡paf!, un dolor brutal desde el minuto 1. Los síntomas que acompañen. En la epididimitis buscamos fiebre, disuria, cosas urinarias. En la torsión es más común el cortejo vegetativo, con náuseas, vómitos. Y al examen físico, los tres pilares son la posición del testículo, el signo de Pren y el más importante de todos, el reflejo cremasteriano. El signo de Pren es un clásico. La maniobra es simple. Levantamos con suavidad el testículo afectado. Si el dolor disminuye, eso apoya el diagnóstico de epididimitis, porque estamos quitando tensión al epidídimo inflamado. Pero si el dolor empeora o simplemente no cambia, ojo, eso es muy sospechoso de torsión, porque al levantar aumentamos la tensión del cordón que ya está torcido. Este signo es probablemente el que tiene mejor rendimiento clínico. Un reflejo cremasteriano ausente tiene una sensibilidad altísima para torsión. De hecho, su presencia hace que el diagnóstico de torsión sea muy improbable y nos deja mucho más tranquilos para seguir estudiando. Es nuestro gran aliado en el box. Muy bien. Una vez que nuestra sospecha clínica ya tiene una dirección clara, vamos a los exámenes. Y el objetivo es doble. Confirmar nuestro diagnóstico claro, pero sobre todo, descartar con total certeza la emergencia quirúrgica. El estudio es bastante lógico. Siempre un examen de orina completo con urocultivo. En el grupo de riesgo, o sea, los menores de 35, el estudio de ITS es obligatorio, no es opcional. Y la imagen de elección, sin ninguna duda, es la ecografía testicular Doppler. El rol principal de la eco Doppler es ver si llega o no llega sangre. En la epididimitis, lo que vamos a ver es un epidídimo hinchado, grande y con hiperflujo, o sea, se ve que la sangre llega a chorros. Por el contrario, en la torsión la imagen es categórica, ausencia de flujo en el testículo. Y eso, colegas, sella el diagnóstico y activa el llamado inmediato al urólogo.
Con el diagnóstico de epididimitis ya casi en la mano, o al menos con una torsión razonablemente descartada, empezamos el tratamiento, y este tiene dos partes: las medidas generales de soporte y el tratamiento antibiótico empírico. Las medidas de soporte son fundamentales para el alivio del paciente. Son 4 cosas simples: reposo, elevación escrotal, ya sea con un suspensorio o simplemente ropa interior ajustada, hielo local de forma intermitente y por supuesto una buena analgesia con antiinflamatorios. Y aquí cerramos el círculo, volvemos a la lógica de la causa. En el paciente joven con riesgo de ITS, el esquema tiene que cubrir los dos bichos principales: ceftriaxona intramuscular para el gonococo y doxiciclina por 10 días para la chamidia. Y un punto clave que no se nos puede olvidar: hay que indicar el estudio y tratamiento de la o las parejas sexuales. En los mayores de 35 le apuntamos a las enterobacterias con una fluoroquinolona, como el levofloxacino. Ya para ir terminando, es vital tener súper claras las banderas rojas. Estos son los escenarios que nos obligan a llamar al especialista o a derivar a una urgencia con capacidad de resolución, sin dudarlo. La primera y más importante bandera roja, y quiero ser súper enfático en esto, es cualquier duda, por mínima que sea, con una torsión testicular. Esa duda es sinónimo de derivación urgente. Otras indicaciones claras son un paciente que se ve séptico, con un dolor que no podemos manejar, que no tolera la vía oral o que después de 2 o 3 días de tratamiento correcto no mejora nada. Y con esto cerramos. El mensaje final y con el que quiero que se queden es este: el error no es tratar una epididimitis de más. El error catastrófico, el que no podemos permitirnos, es que se nos pase una torsión testicular. Ante la duda, siempre hay que actuar pensando en el peor escenario posible. Eso salva testículos.